Así es, y compartiendo con ustedes en este día el libro de Tesalonicenses, que es una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, una de las profecías bíblicas más hermosas que tenemos en la Escritura. Y hoy compartiendo con ustedes lo que Dios tiene y ha puesto en nuestro corazón, y realmente pues tenemos algunos temas que son temas actuales, yendo a profecías bíblicas que fueron dadas desde hace muchos años. Pero eso es lo bueno, que cuando nosotros tenemos la Biblia, realmente tenemos la noticia del futuro, la noticia actual y también las noticias pasadas, ¿no? La única manera que tú pudieras leer noticias frescas, como dijo un amigo mío, es si metes el periódico a la refrigeradora, ¿verdad? Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra profética más segura, y esta es la victoria más grande que Dios nos ha dado, que Dios, cuando caminamos de la mano de Él siempre nos va diciendo las cosas que vienen. Y el 2021 definitivamente pues se pinta en el corazón de Dios, ¿verdad?, como un año glorioso para la iglesia, porque como dije anteriormente, no es que queramos simplemente alegrar el corazón de la gente, aunque hoy tendríamos una palabra profética, ¿verdad?, para ustedes. Hay cosas que le pedí al Señor en oración, y en realidad no tengo palabra de Dios con respecto a esa área, ¿no?, que es el área política, y luego lo voy a decir más tarde. Pero hay algo que siento en mi espíritu que puedo compartir con ustedes. Lo que sí es cierto es que sabemos pues que tenemos una situación política aquí en Estados Unidos para el día 5 y el día 6 de enero, que ya viene siendo acá mismo la semana que viene, ¿no? Hoy estamos a domingo 3 de enero acá, transmitiendo para ustedes desde la iglesia Cristo Fiel y Verdadero, contentos porque Dios es fiel, porque Dios ha sido bueno. Pero básicamente quiero leerles esta profecía que en Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad?, el apóstol Pablo le envía a la iglesia, y que hoy es para nosotros también una palabra profética segura. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo los esté escribiendo, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el día del Señor es la batalla de Armagedón, ¿verdad? Ese es el día del Señor. Ese es el día en que el Señor se va a vengar de las naciones corruptas, de los hombres impíos, de la gente que no quiso recibir el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Eso es la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón, que se llevará a cabo en el valle de Megiddo, en aquel valle que aún todo estratega militar ha dicho que no hay valle como ese para pelear una batalla entre naciones, ¿verdad? O sea pues que aunque ese valle ahora mismo es un valle fértil, un valle hermoso, pero ese lugar será el lugar donde se definirá, ¿verdad?, la tercera guerra mundial, en donde dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Cristo regresará como un rey, ¿verdad?, para reinar finalmente sobre la tierra para siempre, ¿verdad? Aquí es donde nosotros, los hijos de Dios, que pertenecemos al reino al cual entramos, pues no sé si muchas veces nos metemos aquí en el reino de esta tierra y nos desubicamos de lo que Dios realmente nos llamó a hacer. Pero no nos debemos olvidar de las primeras palabras de Jesús cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que mucho cristiano está confundido porque hay iglesias que están predicando el reino de Dios como un gobierno actual, ¿no? Y la verdad es que quisiéramos vivir así, ¿no? Que la iglesia gobierne, porque eso es lo que predican muchos, pero lastimosamente todavía no estamos viviendo ese tiempo. Hay otros hermanos con los que yo hablo que se emocionan mucho y me dicen: jamás pensé que iba a estar viendo la gran tribulación. Y yo quiero decirle que esto solamente es una pandemia la que estamos pasando, no es la gran tribulación. Así que no se me aceleren tanto, tranquilícense, relájense, ¿verdad? Porque no estamos entrando en la gran tribulación. Esto es simplemente lo que dijo el profeta Daniel cuando dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo dije el domingo pasado. O sea pues que estamos viviendo un tiempo en el cual la gracia se extendió a los gentiles, y pues estamos viendo que la nación de Israel pues quedó básicamente en el anonimato con respecto a la revelación del evangelio y a las cosas de Dios.
Israel está guardado, ¿no?, para lo que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. O sea que nosotros estamos en la semana número 69 básicamente, o terminando la 69. Y es cierto que estamos ya, se pudiese decir, como en principio de dolores, pero hay una cosa que es muy importante, porque cuando habla ya de la gran tribulación y la aparición del anticristo, no dice que van a haber problemas como los que tenemos ahora, porque nos tenemos que pegar a la Biblia para no estar nerviosos, ¿me entiendes? Y por eso hoy estamos hablando de profecía 2021, ¿en dónde estamos en la profecía bíblica? Dice claramente la escritura acá, dice, fíjate bien, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos va a sorprender el Señor como un ladrón, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Cristo es un rey, Él no es un ladrón, y nosotros entramos al reino de los cielos que nunca será quitado. Escucha bien, mientras que las naciones del mundo marchan en sus cosas, ¿no?, en lo que hacen, y nosotros paralelamente la iglesia también va viajando hacia el futuro, pero solamente que en otro reino, pues, en otro sistema, por decirlo así. Es el reino de los cielos, el comienzo del reino de los cielos, el que se va a efectuar cuando Jesús establezca el milenio sobre la tierra. O sea que la iglesia literalmente va a reinar con Cristo 1000 años sobre la tierra después de la batalla de Armagedón, o después de los 7 años de gran tribulación, o después de la semana 70 de Daniel, ¿no?, que es la semana de gran tribulación, ¿verdad?, que son 7 años. Los primeros 3 años y medio de gran tribulación dice que habrá paz y seguridad. De tal manera, pues, dice la Biblia, léalo conmigo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas o de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿verdad? Y aquí literalmente la palabra sobriedad tiene que ver con que los cristianos no pueden estar en drogas, por decirlo así, ¿verdad? Usted tiene que procurar estar en su sano juicio. Usted no puede estar bebiendo alcohol, tomando drogas, o sea, sobriedad, ¿verdad? Velemos y seamos sobrios. Y de hecho le digo, perdone que le diga esto, pero el problema es que cuando usted está bajo los efectos de droga, ya sea alcohol, ya sea marihuana o cocaína o cualquier otra droga, usted no está en su sano juicio y usted es puerta, su alma es puerta para los demonios, ¿ok? Por eso es que nos dice que nosotros velemos y seamos sobrios, o sea, tenemos que estar nosotros en nuestro juicio cabal, ¿no? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Fíjate bien, por eso estoy hablando de eso precisamente. Pero nosotros que somos del día, nos somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿verdad? Como yelmo, ¿no? El yelmo era la cobertura que llevaba el casco romano para que el soldado no fuese herido en la cabeza. Porque Dios dice, no nos ha puesto aquí para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, fíjese bien, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El domingo pasado yo estaba hablando, ¿no?, de que hay personas que se salen de la Biblia para profecías, ¿no? Y el otro día escuchaba, hace 3 años tengo de estar escuchando a varios pastores aquí en Miami utilizando el calendario chino, hermano, para hablar de profecía. Y eso fue vergonzoso cuando lo vi, porque digo yo, ¿qué diablos tiene que ver el calendario chino con la profecía que Dios le dio al mundo y a la gente? Si las profecías verdaderas solamente vienen de la Biblia. ¿A quién le interesa el calendario chino? Si los chinos básicamente en su religión budista son paganos y no tienen nada que ver con Dios. Entonces, no busquemos otra fuente de profecía.
cuando tenemos la Biblia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y mira lo que dice estas exhortaciones que son tremendas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no por todo, sino en todo, ¿ok? Por la fuerza que nos da para pasar las situaciones difíciles. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjate, el cristiano está llamado a evitar todo lo que aparente mal. Si se ve mal lo que está haciendo, no lo haga, aunque usted piense que no está mal lo que está haciendo, porque usted lo que hace no lo hace para su propia satisfacción, lo hace para no poner tropiezo a otros, porque supuestamente usted es cristiano. ¿Me entiende? Y le hablo así un poco sarcástico porque hay cristianitos que solo piensan que viven para ellos mismos, y nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos primero para Dios y después para dar testimonio a los demás de nuestra forma de vida. Por lo tanto, no podemos andar haciendo lo que nos ronca la gana. Somos del Señor, amén, no somos nuestros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí está esa profecía bíblica que básicamente tiene que ver con lo que la iglesia espera, ¿no? Ahora, el día del Señor es el Armagedón, y eso va rumbo a una globalización, ¿ok? Ahora, la iglesia sí espera el rapto de la iglesia en cualquier momento. Pudiese ser ahora mismo, pudiese ser mañana, pudiese ser dentro de 10 años. No se sabe, ¿verdad?, exactamente cuándo viene el Señor. Lo que sí se sabe es que viene por una iglesia, ¿no?, que va a ser levantada de esta tierra antes de que comience la gran tribulación. Por lo tanto, vuelvo y repito, solo estamos en una pandemia, parte de lo que Jesús profetizó en Mateo 24, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Terremotos, desastres naturales. Esto lo vemos desde el libro de Daniel, donde dice hasta el fin de la guerra, que yo aclaré que no era una guerra tanto bélica, una guerra física, como lo es una guerra espiritual de ideologías, de filosofías, ¿no? Que hoy la gente están viviendo una guerra de filosofías, y nunca me imaginé, eso sí, que Estados Unidos iba a tener el riesgo de caer en un socialismo moderno, por decirlo así. Nunca me imaginé, pero el diablo parece que es fanático del comunismo, ¿verdad? Y le gusta meterlo en donde pueda, porque parece que le funciona para mantener a la gente esclava, ¿no? Porque eso es lo que es. El comunismo es esclavitud de la gente. El capitalismo tiene sus defectos, pero por lo menos puedes poner un negocio y disfrutar las ganancias de tu negocio, ¿verdad? Tiene defectos, y los defectos del capitalismo son por el pecado del hombre, precisamente porque cuando hay pecado hay ambición, y el ojo del hombre nunca se sacia, y ahí viene la gente que entre más tienen, más quieren, y por eso caen las naciones en comunismo, porque la gente se pone ambiciosa y abusan de la bendición en el capitalismo. Esa es la razón por la cual entra el comunismo a las naciones. De hecho, te digo a ti que estamos siendo esclavos no tanto de la política en este país, como de las grandes corporaciones que se han vuelto ambiciosas y quieren controlar a la gente por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero ya eso lo hemos visto, que tenemos literalmente entonces una agenda globalista, ¿no?, que va hacia el gobierno del anticristo, ¿verdad? Pero gracias a Dios todavía no estamos ahí, ¿verdad? Y para eso, para que tú tengas una seguridad, ¿no? Ahora, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. El Señor comenzó su reino en Galilea, ¿verdad? La transición, nosotros hemos entrado al reino de los cielos, pero el reino de los cielos todavía no está aquí en función. El reino de los cielos se va a manifestar cuando la iglesia comience a vivir el milenio, ¿ok? Después de la gran tribulación. Entonces,
Esa gente que te predica a ti que nosotros somos reyes, que somos el gobierno de Dios, que la iglesia va a reinar, que va a señorear, eso suena bonito, pero no sirve, porque no es para ahora. Así que si tú estás metido en una de esas iglesias que hablan de asignaciones y que hablan de poder y que hablan de señorío, olvídate de eso, que ahorita no estamos en eso. Así que te adelantaste un poco, y si estás metido ahí, lo que te va a ir es mal. Simplemente estás viviendo una época que no es, porque no es bíblica. El anticristo, cuando aparezca, él va a traer la solución a muchas cosas. Dice la Biblia que la gente lo va a admirar. Mucha gente tiene miedo que le metan la marca de la bestia. Es que la marca de la bestia no va a venir de una manera sorpresiva, o por una vacuna, o por un chip que te van a poner. No, 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 eso tú lo vas a pedir de corazón, ¿ok? Acuérdate que el diablo quiere tu alma, no quiere tu cuerpo. Entonces, cuando el anticristo venga, la gente lo va a admirar y lo va a amar tanto que se van a entregar a él, así como hoy nosotros nos entregamos a Cristo para que nos salve. Literalmente, por eso es que hay tanto caos. De aquí en adelante va a haber caos, hermanos. Amén. O sea, van a haber problemas. Los primeros 3 meses de este año, enero, febrero, marzo, son los primeros meses del año y son meses difíciles, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo en el sentido, pues, de que no podemos esperar que porque tenemos un nuevo año ahora todo va a salir bien, como mucha gente, ¿no? Piensan que por el positivismo mental el año se va a arreglar o la pandemia se va a ir. Sabemos que estamos todavía, se pudiese decir, en medio de ella. Depende de cómo la gente se porte para que termine, y gracias a Dios tenemos la vacuna. La gripe española, que mató a 50 millones de personas, duró 10 años, ¿ok? Porque no había la tecnología para descubrir vacunas, y por eso duró 10 años, ¿ok? Así que más o menos calcula, gracias a Dios ya tenemos vacunas, ¿verdad? Que la gente está comenzando a recibir. Entonces, en Dios esperamos, ¿verdad? Que estos meses sean difíciles, pero poco a poco vamos a ir saliendo. Y serán difíciles por la cuestión médica, por la cuestión política y por la cuestión financiera, porque claro, hay cosas que se han perdido el año pasado, que todavía eso no ha golpeado los mercados todavía, ¿no? Pero todo depende mucho de la elección que tengamos en Georgia el día 5 de enero, que ya es esta semana que viene. Pero antes de eso quiero que tú te des cuenta que esto está profetizado, ¿verdad? Lo de los reinos y que los imperios se debilitan. Estados Unidos está siendo atacado por sus enemigos, ¿verdad? Ya se sabe, típicamente China, Irán, Rusia han sido enemigos de esta nación por tanto tiempo, y claro, Estados Unidos es el poder mundial que hay que debilitar. Se sabe que militarmente ninguno de esos países se puede parar en frente de Estados Unidos porque no sobreviviría. Ya se sabe que Estados Unidos militarmente ahora mismo no tiene rival. Entonces, el diablo se las ha arreglado para ir golpeando poco a poco a este país. Desde septiembre 11, Estados Unidos ha venido debilitándose financieramente, políticamente también tenemos problemas, porque lastimosamente hay corrupción a nivel alto, ¿no? Del gobierno. Y ya se dan cuenta ustedes que básicamente no se puede comunicar una verdad, se complican las cosas en cuanto a noticias, no se sabe qué está pasando, y vemos pues que se utilizan agencias gubernamentales para atacar a los enemigos, lo cual es verdaderamente lamentable, y vemos pues que entonces el diablo lo que busca es globalizar. Pero para poder globalizar y debilitar, él tiene que buscar gente que va a traicionar al país para poderlo debilitar, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí nada más. Y a ustedes, si escuchan noticias, sabrán más o menos lo que estoy diciendo. Pero importante es que nos demos cuenta que, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿no? Que es el rey del imperio babilónico, que representa el oro, en la estatua que Daniel reveló al rey, porque el rey tuvo este sueño. Dice que vio una estatua que la cabeza era de oro. Y si quieres ir conmigo, porque yo creo que vale la pena compartir un poco en Daniel, ¿verdad? Después de ver lo que dice en Tesalonicenses. Muchas veces no nos ponemos a pensar que ya todo está en la Biblia y que lo único que tenemos que hacer es que darle una revisadita nada más. Así que
Dice, este es el sueño. Después de ti, dice, se levantará otro reino inferior, ¿verdad? Le dice a Nabucodonosor. O sea que la cabeza de la estatua es el oro. Luego el pecho de la estatua es un reino inferior, que es el reino persa o medo-persa, los medos y los persas. Después la parte más bajas, ¿verdad? Viene siendo de bronce, representado por el imperio griego. Dice que el imperio griego va a cubrir toda la tierra y ese es el imperio que estamos combatiendo ahora mismo. El imperio de la ideología, ¿no? Porque de Grecia vienen todos los filósofos que Satanás usó para envenenar la mente, especialmente de la juventud, a través de la filosofía. Por eso hoy tenemos una guerra social, ¿no? Básicamente tenemos esta mentalidad y esta guerra social precisamente viene empujando el socialismo, ¿no? Porque se cree que mucha gente tiene mucho dinero y se lo tienen que repartir a los demás, a las minorías, a los pobrecitos, etcétera, etcétera. Esto es una guerra social. Se llama la justicia social, ¿no? Y literalmente la Biblia lo resume, esa guerra social la resume en una sola cosa. Y dice claramente, y lo vamos a leer en Tesalonicenses 2 más adelante, por favor, pero ahora te lo digo adelantadito, dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que es. En este país en el que vivimos, gracias a Dios, si tú trabajas, tú tienes éxito. Dios te va a bendecir, ¿por qué? Porque el Señor nos puso en esta tierra antes de Adán para que la labrásemos, para que trabajásemos, para que sojuzguemos, para que señoreemos, para tener éxito, porque Dios es un Dios de éxito. Dios no es un Dios que acompaña la vagancia desde el principio y aún después del pecado. Dios mandó al hombre a trabajar y honestamente te digo, trabajar es una bendición, ¿verdad? Mucha gente se come no sé cuántas uvas y ponen un huevo en un vaso y hacen un montón de cosas, pero te digo, con todo y huevo y uvas, si no trabajas este año te va a ir mal, ¿verdad? Literalmente es el trabajo que Dios bendice, el esfuerzo, ¿verdad? El orgullo de saber que trabajaste y que puedes disfrutar de tu trabajo, lo cual es una bendición en un sistema como este, y por eso tenemos que orar por este país para comprar un poquito de tiempo en la agenda de globalización, porque te digo, esto de que se va para donde la Biblia dice que se va a ir, y no tienes que dudar de eso. Así que no esperemos buenas noticias, pues, por decirlo así, para el mundo. Dice, tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre nosotros nacerá la luz del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque luego de que viene el imperio griego del cual estaba hablando, luego viene el imperio romano, ¿no? Que este imperio es un imperio duro que desmenuzará, que aplastará todo, ¿no? Eso representa a Roma, ¿no? By the way, te voy a decir que este imperio romano nunca desapareció, sino que se convirtió en una religión. Constantino, que fue el último emperador romano, por decirlo así, estableció, ¿verdad? Y convirtió el imperio romano en una religión. Así que el imperio romano reina y gobierna sobre las naciones de la tierra, pero convertido en una religión que a la final de las finales no es una institución religiosa, sino más bien es una institución política. Te explico esto. El diablo siempre necesita la política y la religión para gobernar a la gente. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, cuando los fariseos y los saduceos, la cúpula religiosa en Jerusalén, se confabularon con el imperio romano para matar a Jesús. Siempre va a ir de la mano la religión y la política. Por eso tú no puedes estar en religión ni en política. Tú tienes que estar en el reino de los cielos. Tienes que haber recibido a Jesús en tu corazón. Porque los reinos de la tierra van a ir desapareciendo, van a ir caducando y van a ir debilitándose. Pero el reino de los cielos nunca va a desaparecer. Es el reino que permanece para siempre y es lo que más te tiene que interesar a ti. Ahora bien, nosotros trabajamos en este gobierno, en este reino, en la nación en que tú estés. Se tiene que trabajar, hay que negociar, hay que avanzar, hay que estudiar, hay que capacitarse. De hecho, Dios nos ha llamado a que alcancemos éxito en todas las esferas. Pero lo que hacemos tiene que ir conectado con el reino al cual pertenecemos. No puedes despegarte del Señor.
Porque aunque no estemos ya gobernando como en el milenio, ¿no? Porque en el milenio el Señor va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y quiero que tú sepas que en el milenio el Señor va a gobernar con vara de hierro y nosotros lo vamos a ayudar a hacer eso, dice la Escritura. Así que muchas cosas buenas nos esperan. En realidad ahorita solo nos estamos preparando para dos cosas: para el rapto de la iglesia y para gobernar con Cristo 1000 años desde Jerusalén. Así que si no conoces Jerusalén, pues 1000 años vas a estar allá antes de que vayamos para la nueva Jerusalén a vivir para siempre con el Señor. Por eso te digo yo que aquí solo estamos de paso y tenemos que estar bien ubicados, pero no te olvides que mientras estamos aquí el Señor nos va a proveer todo lo que necesitamos. Así que después del Imperio Romano dice que vino lo que viste, porque la estatua que Nabucodonosor soñó, ¿verdad? Que Daniel reveló al rey, para que no te confundas mucho, porque yo sé que esto es un poquito complicado, pero la cabeza era de oro, las partes de abajo de la estatua eran de bronce, ¿verdad? La parte más baja era otro metal, ¿verdad? Que no me recuerdo ahora mismo, pero lo de la parte de abajo, los pies de la estatua eran de hierro y barro, ¿verdad? Para que miren la profecía, dice acá, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, ¿verdad? Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil, ¿no? O sea que, fíjate bien, esta agenda globalista que estamos llevando a cabo, de la cual ya tú sabes que hay gente que está participando de ella, y quieren hacer tratados y debilitar a Estados Unidos para que vayamos entrando al globalismo mundial, por decirlo así, porque hacia allá es el gobierno del anticristo. Luego el anticristo aparece y toma ese gobierno, porque ya todas las naciones estarán al mismo nivel financiera, política y estratégicamente hablando, ¿no? O sea que ahí hacia allá vamos. Del día del 5 depende qué tan rápido vayamos hacia allá, por decirlo así, pero lo digo al final. Entonces dice claramente, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así es esta globalización que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y esto literalmente se llama el mercado común europeo, ¿no? Hacia allá es donde vamos directamente. Y por eso es que hay alianza con Europa y salen los millones de pesos de nosotros para otros países y continuamos. Estados Unidos continúa siendo como un fugadero de plata, y literalmente pues esto nos va a llevar a un momento en que los mercados literalmente van a colapsar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esto va a suceder este año que viene, pero eventualmente por la debilidad del país, pues obviamente el dólar tiene que colapsar tarde o temprano. Pero no sabemos cuándo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que eso va a ser así este año, pero solo estoy hablándote pues la perspectiva que lleva proféticamente hablando esto. ¿Qué necesita el diablo? Necesita causar caos de principio a fin, porque el caos es el que lleva a la gente a rendirse para caer a los pies del anticristo, para pedirle por favor que los ayude, y literalmente él por 3 años y medio los va a ayudar. ¿Por qué te digo a ti que no es la gran tribulación la que estamos viviendo? Porque dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán. O sea, nosotros todavía no estamos ahí y hay que verlo como tal, ¿no? Porque no podemos ser pesimistas ni estar hablando cosas que no son, pero literalmente pues vamos hacia allá, ¿no? Mira esto que tremendo, dice, en los días de estos reyes, o sea, en los días que se formen estas 10 naciones, y de hecho en este momento el mercado común europeo tiene varias naciones que no reúnen el poder ni la idiosincrasia para pertenecer a este monstruo que se va a levantar al final, el cual el libro de Apocalipsis habla de la bestia de las 10 cabezas, ¿no? Que dicho sea de paso, esta bestia de las 10 cabezas tiene una asociación con un falso profeta, ¿no?
el cual es la gran ramera, ¿verdad? Es la religión, ¿verdad? O sea que el anticristo también va a necesitar de un poder religioso para poder convencer a las masas. Así que ya tú sabes más o menos por ahí la foto que se nos avecina, ¿no? Siempre cuando el diablo quiere controlar una nación, cuando quiere controlar el mundo, siempre utiliza una religión y utiliza un poder político. Así que no va a cambiar de forma de trabajar, porque el diablo no inventa nada nuevo. El diablo solo imita lo que Dios ha hecho. Y por eso él imitó en la bestia y el falso profeta lo que Juan el Bautista y Jesús eran, ¿no? La bestia, el falso profeta, que es la religión, va a anunciar la venida del anticristo, así como Juan el Bautista anunció la venida de Jesús, ¿verdad? Es la misma copia. El diablo no inventa nada nuevo, el diablo copia todo lo que Dios hace, y es fácil de detectarlo en la Escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a la Escritura para saber exactamente por dónde vamos. Dice, y en los días de estos reyes, ¿verdad? Cuando se levante esta globalización, o cuando concluya la globalización, porque ahora estamos rumbo hacia eso, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como fue con los griegos, los persas, los babilonios, ¿verdad? Dice, este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos que han existido primero, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte es cortada una piedra, no con mano, ¿verdad? Esta piedra significa Cristo, representa a Cristo, el reino de Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que aquí está básicamente facilito. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir esto, ¿no? Juntamente con las otras profecías que están en la Biblia, ¿no? Especialmente Tesalonicenses. Hay profetas como Zacarías, como Ageo, ¿verdad? Habacuc, que nos muestran, ¿no? Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, está ahora también en la iglesia, en nosotros, y vamos marchando poco a poco, ¿verdad?, hacia ese momento. Y gloria a Dios por eso, porque básicamente nosotros vamos a hacer lo que Dios me mostró, para que tú sepas, y quiero que entiendas esto. Mira, tú encuentras a Daniel y a sus amigos, ¿viste?, que fueron atacados, fueron al foso. Daniel fue al foso de los leones, los otros fueron al horno de fuego. Pero Dios los guardó y los protegió, y siempre los puso en eminencia, ¿no? Tanto así que Daniel y sus amigos trascendieron los imperios babilónico al medo persa sin ningún problema, en la misma posición. Esto es representación de la iglesia. Nosotros, hermanos amados, no tenemos que preocuparnos quién está gobernando, quién quedó, quién no quedó, porque esto proféticamente va para donde tiene que ir. Lo que tenemos que entender y creer, porque también es por fe, ¿me entiendes? Porque dice que el justo por la fe vivirá. Yo no creo que Dios vaya a obrar en la vida de gente nerviosa, de gente que se come las uñas, ¿verdad? Gente miedosa, gente con duda. Yo no creo que la palabra de Dios se vaya a manifestar en los que tienen miedo, literalmente, porque el miedo es lo contrario de la fe. Así que nosotros, pues, Dios nos está llamando a que no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. O sea, en otras palabras, portémonos bien, agarrémonos de la mano del Señor, porque mira, en medio de todo esto que ha transcurrido, la iglesia verdadera está en victoria. O sea, la iglesia del Señor está de pie. Nosotros estamos contentos, pagamos todo lo que debemos. De hecho, si alguien pudo haber dicho algo gracioso, ¿verdad? Para el 31 en la noche, lo que usted tiene que hacer es hacerse un buen chocolate antes de las 12, porque dice la canción, toma chocolate y paga lo que debe. O sea, si quiere algo que sea chistoso y algo que sea conveniente, ¿no? Yo me tomé un chocolate a las 12 de la noche porque este año voy a pagar todo lo que debo. Gloria al Señor. Solamente como una broma, pero si usted quiere dice amén, ¿verdad? Amén. Porque dice que el que presta se hace esclavo del que le prestó. Así que este año no queremos ser esclavos de nadie, solamente queremos ser esclavos de Cristo, pero por amor. O sea, en otras palabras, porque nos dio la gana entregarnos al Señor y servirle con todo el corazón, porque vale la pena servir a Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros debería estar diciendo en medio de cualquier plan que tengas, por favor. Porque hay gente que dice,
¿Y cómo va a comenzar un negocio si estamos en plena pandemia? Bueno, si lo comienza en el nombre del Señor, seguro que le va a funcionar. Porque el Señor no está supeditado a la pandemia ni a los problemas, ¿entiende eso? Simplemente lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, en tu nombre haremos proezas, ¿verdad? En tu nombre haremos grandes cosas. Y yo quiero decirte, hermano, que así es como hay que vivir este año, ¿verdad? En el nombre del Señor vamos a hacer esto. Si el Señor quiere, ¿verdad? Vamos a hacer esto y vamos a triunfar, vamos a echar para adelante. Y como te dije, hermano, por favor, no digas tengo que perder de peso. No, tienes que decir quiero ser tantas libras y punto, ¿verdad? No hay que usar la palabra perder, ni echar para atrás, ni nada de eso. Más bien hay que salir de lo negativo. A este día, de una manera profética, puedes irte de esta predicación y de una vez ya limpia la casa, limpia todo, bárrelo todo, ponlo bonito. Establezca un lugar para orar, para leer la Biblia todos los días este año, porque si te propones caminar con Dios, si te atreves a soñar con Dios, hasta donde tú te atrevas a soñar, hasta ese punto Dios te va a llevar agarradito de la mano derecha. Así que y pida con fe, no dudando nada. Amén. Puede pedir, pues dice la Biblia que el que pide recibe, que el que busca halla, y aquel que toca se le abrirá. Y en el nombre de Jesús, estas tres cosas van a suceder para usted este año, no importa qué pase secular, política o militarmente hablando, porque ya sabemos, hermanos, para dónde va el mundo, lo sabemos por la palabra de Dios. Ahora bien, esto es bueno explicarlo, porque hay personas que no entienden cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Si estas dos posiciones del Senado se pierden en Georgia el 5 de enero, entonces Estados Unidos rápidamente tendrá la posibilidad, ¿verdad? El gobierno que quede, de cambiar leyes a su sabor y antojo, porque tendrán control del Senado, de la Cámara de Representantes y de la Casa Blanca. Es fácil entender eso, ¿no? Pero muchas personas no entienden. Son 2 escaños los que están ahí en contienda. Yo le pregunté al Señor, le dije, ¿quién va a ganar esos 2 escaños? Y honestamente te digo, el Señor no me lo quiso decir, ¿verdad? Pero yo tengo una sospecha, ¿verdad? Que los republicanos, primero Dios, van a tomar esos 2 escaños, y el balance de poder le conviene a este país, porque de esa manera, pues, cualquier ley que se tenga que cambiar tiene que tener la autorización del Senado. Y si el Senado es republicano, va a ser muy difícil que gente liberal con una agenda globalista haga los cambios que quieren hacer, ¿verdad? Esto es para que entiendas bien lo que es. Ahora, si ellos pierden solamente un escaño, ¿verdad? Pues todavía tienen la mayoría en el Senado. Pero el problema es que si pierden los 2, entonces cada vez que haya que pasar una ley en el Congreso, van a estar empatados, fíjate, van a estar empatados, porque si pierden ellos esas 2 contiendas, habrá la misma cantidad de republicanos y la misma cantidad de demócratas, pero el vicepresidente tiene voto, ¿verdad? Y el vicepresidente, como se dice en inglés, breaks the tie. O sea, si para querer cambiar la constitución, por ejemplo, hay un empate, entonces el vicepresidente vota a favor o en contra de la enmienda o de lo que se quiera cambiar. Y en este caso, pues, supuestamente el vicepresidente entrante es Kamala Harris, ¿verdad? Que básicamente es la que breaks the tie cuando hay un empate, y básicamente estarían en desventaja, ¿no? O sea, habría un desbalance total del poder, y eso no conviene a un país como Estados Unidos, ya que básicamente la economía mundial depende de lo que pase aquí, ¿no? De hecho, te digo honestamente, y esto solamente te lo digo como pastor, no como ser humano, no te estoy diciendo que Dios me dijo esto, para que estés claro en esto, pero confiando en Dios, ¿verdad? Que esto queda del lado republicano para que haya un balance, no porque yo sea político, sino porque oramos para que haya un balance. Porque eso es lo que más le conviene a una nación como esta. Y si no, pues básicamente sí, hermanos, hay que orar, porque entonces tendríamos básicamente un cambio de leyes continuo, por lo menos durante los primeros 2 años, que llevarían a esta nación a un problema financiero, según mi opinión, ¿verdad? Básicamente, porque si te das cuenta, cuando se supo que Biden supuestamente es el presidente electo, porque todavía no ha sido certificado por el Congreso. Esto va a suceder el 6 de enero, ¿no? El 6 de enero ya los colegio electoral se reunió y ya lo certificaron, pero ahora lo aprueba el Congreso el 6 de enero.
Así que la elección de Georgia es el 5, ¿verdad? Y el 6 se reúne el Congreso para básicamente como certificar la elección, y básicamente ahí no se sabe hasta este punto qué pasará, ¿verdad? Ni tampoco Dios me lo ha dicho a mí. Puede ser, ¿verdad?, que en alguna forma por decirlo así, y me voy a cuidar de estas palabras, muy remotamente habría un cambio, ¿verdad? Pero si hubiese un cambio, ¿verdad?, y de pronto Mike Pence, que es el presidente que dirige la sesión del Congreso, y algún grupo de senadores dijesen no queremos certificar esta elección, tendríamos, en mi opinión, un problema grande en Estados Unidos. Pues básicamente, si eso llegara a pasar así, que es muy remoto que pase, pero para ti nomás, miembro de Cristo fiel y verdadero, siempre tenemos que estar nosotros como a la expectativa de lo que pasa, no geopolíticamente hablando, porque nosotros estamos pendientes de la profecía bíblica, caminamos con el Señor nos habla, el Señor nos muestra cosas, o si tan solo podemos ver, ¿no?, que hay que prepararse para algo, como para un huracán, pues tú tendrías que también hacerlo, ¿no? Siempre hay que tener uno agua, hay que tener uno comida, hay que tener uno todo lo que se necesita en caso como esta pandemia que vino, ¿no? Que literalmente no podías ir a la tienda porque no sabíamos cómo funcionaba el virus, y la gente que no tenía nada tuvo que ir a la tienda, tuvo que salir a las calles, etcétera, etcétera. Y yo no creo que sería algo muy pacífico, ¿no? Si de pronto pasa algo el 6 ahí que reviente un problema, pues nosotros los cristianos siempre deberíamos de estar preparados para cualquier eventualidad. Pero vuelvo y repito, esto no es que te lo diga de parte de Dios, solamente te lo digo como pastor, ¿no? Siempre te digo que te prepares, que estés listo. Eso es una cuestión muy remota, ¿no? Pero sería algo que causaría muchos problemas, mucha discordia, ¿verdad? Pero yo creo que eso va a ser una transición así, como te la estoy explicando, pues no creo que haya un problema mayor. Pero si lo hay, ya tú sabes, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo, proféticamente hablando, y la razón por la cual lo digo es porque a veces no entendemos lo que pasa a nivel político, porque a veces es complicado. Pero hermanos, a nosotros el Señor nos llamó a trabajar, a ponerlo todo en las manos del Señor, a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas y con lo que estamos planeando. Pero mira, esto funciona así y nosotros tenemos la experiencia y siempre lo hemos visto. Aunque te quiten el planeta de los pies, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Así que no es que estemos ahora mismo aquí al borde de una destrucción, no, simplemente estamos yendo hacia la agenda que el diablo quiere, ¿verdad? Básicamente llegar a un punto en que las naciones globalizan, todo se ecualiza, por decirlo así. Me parece que es como un socialismo el que el diablo va a utilizar. Y si tú oyes uno de los momentos, años pasados, el que dirigía las Naciones Unidas dijo esto, dijo: necesitamos un líder, necesitamos a alguien que resuelva nuestros problemas, que tome la directriz, dijo, sea hombre, dijo, aunque sea el diablo, dijo estas palabras, que aparezca porque lo necesitamos. Básicamente, aún los impíos, ¿verdad?, están profetizando básicamente la dirección hacia donde vamos, pero gracias a Dios que nosotros no estamos aquí para alcanzar ira, y te tienes que enterar bien de esto. Por favor, abre tus oídos, que esto te penetre en tu corazón, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia no pasará aquí los tiempos más difíciles que vienen sobre esta tierra, sino que la iglesia será levantada y nosotros subiremos con el Señor. Y dice que así estaremos para siempre con el Señor, para continuar el final, si se puede decir, ¿no?, el final de la eternidad futura, por decirlo así, que es lo que nos espera, ¿no? Y que ya sabemos lo que ha sucedido en el principio, lo que sucedió en medio, lo que está pasando ahora, y gracias a la palabra de Dios sabemos lo que está por venir, ¿verdad? Y esto quiero ser bien claro con esto. El Señor nos ha puesto a orar, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que estos días sean días de misericordia para Estados Unidos, y que podamos prolongar, por decirlo así, ¿no?, un balance de poder que permitirá una mejor economía, que permitirá la predicación del evangelio, y que al final de las finales pues permitirá que lleguemos al momento
que nosotros soñamos, ¿no? El momento en que el Señor venga por nosotros para llevarnos a casa, porque aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. ¿Tienes una ciudadanía? ¿Tienes residencia? Gloria a Dios por eso. ¿Eres ciudadano de Nicaragua, de algún otro país? Pues gloria a Dios por eso. Pero número uno, y antes que nada, somos ciudadanos del reino de los cielos. El reino que dice Dios no desaparecerá jamás. ¿Ok? Date cuenta de esto. Nabucodonosor reinó sobre toda la tierra. Los medos y los persas también. Así lo hicieron los griegos y su filosofía. Así lo hace el Imperio Romano aún hasta hoy, ¿te das cuenta? Pero hay un momento en que el mismo anticristo trae un juicio, fíjate, sobre la ramera o la Babilonia religiosa, y también Apocalipsis registra que habrá un juicio sobre la Babilonia comercial, fíjate bien. O sea que durante la gran tribulación habrá destrucción de la Babilonia política y comercial, ¿verdad? O sea, pues las grandes ciudades serán destruidas, las ciudades principales de comercio serán destruidas, así como también será destruida la gran ramera, la religión que corrompió a los hombres con sus idolatrías y con todo el paganismo que hoy está regado básicamente sobre todo el planeta. Y se llama la Babilonia la madre de todas las rameras, porque la idolatría y el culto al ocultismo, a las estrellas, al sol y a todo lo que Dios creó, ¿verdad? Se inició precisamente desde Babilonia y hasta este momento continúa a través de cualquier otra civilización que ha existido. Y hay gente que no entiende esto, pero mira, y lo voy a decir para que cerremos. Yo sé que te vas a ir con la palabra de Dios en tu corazón, pero cuando fue la Torre de Babel, el Señor confundió las lenguas de la gente, como quien dice: ustedes no van a hacer lo que les ronca la gana, porque la torre era para subir y rebelarse contra Dios, y por eso Dios les dio diferentes lenguas, y el Señor los agarró, dice la Biblia, y los dispersó por todo el planeta. O sea que allá fueron a parar los incas, los egipcios, los mayas, los aztecas, todas esas civilizaciones que se regaron sobre todo el planeta, que Dios fue las que las dispersó. Todas adoran los demonios, el sol, la luna, la naturaleza, las estrellas. Como hoy mismo también mucha gente rinde culto a la madre naturaleza y se han olvidado del Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Dice que honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Solo Jesucristo es digno de ser adorado. Si tú en este momento te das cuenta de todo lo que has oído y dices: wow, suena simple y sencillo, vamos hacia donde vamos y nadie lo va a poder evitar, pero la iglesia del Señor está en victoria. Nosotros los cristianos, Dios nos cuida y nos guarda, porque así fue. Aún para pagar impuestos, Jesús sacó el billete de la boca de un pescado, y así, de esa manera, nunca te va a faltar ni un centavo, porque el Señor cuida de su iglesia. Él la cuida y la ama. Dice el ejemplo del matrimonio, dice: ame a su mujer como Cristo amó la iglesia, el cual la cuida y la sustenta y da su vida por ella. Así que estando en la iglesia tú no puedes estar mal. Estando en la iglesia tú puedes comenzar cualquier empresa que quieras. Caminando con el Señor y estando en la iglesia y honrando la autoridad, la gente que Dios puso para trabajar, para dirigirte, jamás vas a estar mal. Dios siempre te va a cuidar y te va a bendecir, y eso nos lo ha demostrado hasta ahora. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Este año es un año extraordinario, es un año excelente. Cada cosa que necesitemos Dios nos la va a dar. Y aquí te va la palabra profética que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice el Señor estas palabras, que nosotros tenemos las llaves del reino, ¿verdad? El reino todavía no está aquí en plenitud, ¿no? Está aquí solamente así como undercover, así en la iglesia. La iglesia funciona como un agente secreto, así. Vamos avanzando secretamente al final de los tiempos, ¿no? Pero tenemos las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú permitas en esta tierra será permitido en los cielos. Y todo lo que tú prohíbas en esta tierra será prohibido en los cielos. Fíjate bien, qué cosa esta, ¿no? O sea, estamos acá, somos débiles, pero tenemos el poder de permitir o prohibir, fíjate. Y por eso es que la iglesia, aunque tú no lo creas, es la que determina básicamente el futuro de la nación.
en donde la iglesia está. O sea que iglesia en Nicaragua, iglesia en Italia, donde tú estés, ora y pídele a Dios, porque lo que nosotros le pedimos, Dios nos responde.